Bien, gracias, paz y misericordia sea con todos ustedes. Amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús, mi nombre es Fernando y vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Es un placer poder estar con ustedes, amados hermanos. Sin duda, estamos muy, pero muy contentos con estar presente con todos ustedes. Muchas gracias también por permitirnos llegar a sus vidas. Estamos llevando el libro de jueces y ya nos estamos acercando poco al desenlace. Así que antes de comenzar, quiero saludar a mis hermanos del Zoom y también tener ese tiempo de saludos, ¿no? Mi hermano Ángel, mi hermano Antonio, mi hermanita Brenda, mi hermana Eli, mi hermana Evelyn, mi hermana Evelyn 2, mi hermana Hermelinda, mi hermano Homero, mi hermana Irma, Josué, Leopoldo, Maggie, Maribel, Mari, May, Miguel, Nelly, mi hermanita Patti, Rina Pastén, Santiago, segundo Anilema, ahí también están presentes. Vamos a comenzar, Biblias a la mano, comenzamos. Fascinante lo que se viene el día de hoy. Espero que nos alcance el tiempo porque quiero acabar hasta lo último, que sería el juez Sansón. Muy bien, comenzamos. El libro de los jueces, el libro de los fracasos. Recuerde que estamos viendo nuestro libro en tres divisiones, ¿no? Que hicimos, de tres estructuras. Um, Uno, condiciones en el tiempo de los jueces que se levantaron en Israel, que sería la segunda estructura, apostasía y confusión en el tiempo de los jueces, ¿no? Que es nuestra división del libro. Ya habíamos visto la primera división, condiciones en el tiempo de los jueces, ahora estamos entrando o entramos ya en la segunda etapa que son los jueces que se levantaron en Israel. Recuerde que son 12 y estamos viendo sus vidas en su obra y su conclusión. Muy bien. Después ya entramos a la tercera división, que ya con eso finalizaríamos panorama del libro de los jueces. Habíamos visto ya jueces de la nación de Israel como Otoniel, como Barak, ¿no es cierto? Como Aot, y llegábamos a este juez, ¿no? Juez Tola. Después de ver la vida de Gedeón en nuestro estudio pasado y poder extraer muchos principios de este varón, de este siervo del Señor, sin duda la clase anterior fue una clase muy importante porque solamente hablamos de un solo hombre y yo creo y estoy seguro de que solamente rasgamos la superficie hablando de este hombre Gedeón. Pienso que es muy importante que usted entienda que esto solamente es un estudio panorámico, sintético, no estamos profundizando la vida, incluso los libros también. La idea de este curso es llevarles a ustedes un panorama para que ustedes puedan entender de qué trata ese libro, cuál es el propósito, cómo aporta a la línea teológica, cómo aporta a la vista panorámica. Entonces, ese es el motivo de hacer este curso que titulamos Panorama y Síntesis del Antiguo Testamento. Así que le animo a que usted estudie también la vida de Gedeón, la vida de Otoniel, la vida de muchos siervos y también jueces que estamos viendo a lo largo del libro de los jueces. Llegamos al juez número sexto, el juez Tolá. Muy bien. Entonces vamos a ver un poco de este personaje. Al parecer solamente fue un guía espiritual y sabio para el pueblo. Tras todo el daño causado por Abimelech, Tolá guiará en sabiduría al pueblo, siendo el hombre que vivía en el monte de Efraín. La Biblia no da más detalles y nos dice que juzgó por 23 años a Israel, ¿no? Yo sé que tú has leído de la historia de Abimelech, que es uno de los hijos de Gedeón, que hace una afrenta contra el pueblo, se autoproclama rey, empieza a querer sojuzgar y reinar a Israel, obviamente de manera tirana. Él mismo se autoproclama, él mismo quiere ser el encargado de poder guiar al pueblo, etcétera. Entonces, es un momento en el cual este hombre Abimelech uh, quiere ganar adeptos y lo hace, pero Dios más adelante le va a mostrar que nadie está encima de él, aunque Dios permite que por un momento, un tiempo determinado, Abimelech pueda hacer sus maldades, matando a sus hermanos. O sea, la historia es tremenda de este hombre, pero Dios también lo va a castigar porque él mismo va a morir de una peor manera, ¿no? Una mujer tropezaría y le caería, ¿no es cierto?, en la cabeza rompiéndole el cráneo. Y así finaliza la historia de Abimelech, hijo también de Gedeón. Entonces, claramente a lo largo de que estamos avanzando el libro, vemos que no siempre nuestra descendencia o nuestros hijos van a resultar
buenos, ¿no? Y lo vimos en el caso de la segunda generación, una generación que creía que liderizada por Josué entraría un tiempo de obediencia con Dios, pero muere Josué, ellos hacen algo indebido, se arrepienten y viven su vida sirviendo y confiando en Dios, pero ya la tercera generación, que son los hijos de esta segunda generación, completamente perversos, malos, desviados, con un corazón corrompido. Entonces es una muestra clara que la salvación siempre es personal, que nuestros hijos pueden tomar sus propios caminos y destinos, sea bueno o sea malo. El caso también de Abimelech, quien también fue hijo de Gedeón, ¿no? Hijo de la criada, con el cual tuvo un hijo, este hombre, este siervo llamado Gedeón, y bueno, pues este Abimelech mató a todos los hijos, quedando solamente uno, y bueno, la historia así finaliza, ¿no? Luego vemos después de este suceso con Abimelech, la maldad y los daños que causa, no solamente al pueblo, sino también a algunos cananeos. Obviamente esto ya fue impulso de este mismo hombre, porque cuando él muere, los judíos vuelven a sus casas, vuelven a sus hábitos, o sea, no, solamente era un liderazgo obligado, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí aparece este juez sexto, Tolá, guiará en sabiduría. El texto no nos dice si se atacó, si defendió, no nos dice tampoco eso, solo nos dice que juzgó 23 años, lo que nos hacen que Tola solamente fue un guía espiritual. Recuerde que cuando hablamos de los jueces, no estamos hablando de alguien que está sojuzgando al pueblo, que es como un rey, no. Un juez era un guía espiritual, un consejero que aconsejaba al pueblo en cuanto a lo espiritual. Al parecer, Tola era este tipo de juez, centrado solamente en el consejo y en la ayuda espiritual a la casa de Israel, ¿no? Vemos también al séptimo juez, Yair, en el capítulo 10, ¿no? En el capítulo 10, algunos versículos nos hablan de estos dos jueces. Algo que podemos destacar de este hombre es que juzgó a Israel por 22 años. Lo peculiar son la cantidad de hijos y las ciudades. Al parecer, el autor quiere hacer mención a las hazañas de este juez y sus hijos que de seguro prevalecían hasta. Sin duda que sí. Recuerde que se está escribiendo esto en la etapa inicial de la etapa de la monarquía de los reyes. Y para ese tiempo también recuerde que todavía se está preservando mucho el pensamiento patriarcal, donde era importante que una casa, un hombre tenga cantidad de hijos. Y lo impresionante de este hombre es que tenía 30 hijos, ¿no? Tenía 30 hijos. De todo esto y no va a ser algo que el autor va a dejar de lado, porque cuando vamos a llegar también a algunos reyes como Ebdón, Elón, Ibzán, también el autor va a reflejar esta verdad, la cantidad, ¿no? ¿Y por qué lo hace el autor? ¿Por qué hace mención esto el autor? Porque recuerda que uno está todavía en el pensamiento patriarcal y número dos, era importante tener la descendencia que prevalecería una casta, una línea muy importante también, ¿no? Entonces va a ser muy trascendental entender eso. Así que, amados hermanos, no dejemos siempre de lado esa gran verdad. Muy bien. Pues hasta aquí estamos viendo 7 jueces, ¿no? Siete. Entramos al juez número 8, al octavo juez, Jefte, ¿no? Jefte. En el capítulo 10, versos 6 hasta el capítulo 11 y 12, se nos narra la vida de este de este octavo juez, Jefte, que obviamente cuando estamos leyendo la historia de los jueces, vemos que el autor, cuando quiere que nos centremos, o el lector que se centre en un personaje de la etapa de los jueces, o en algún momento, siempre detalla varios capítulos, ¿no? Varias líneas, varios textos. Entonces, como lo vimos en el caso de Gedeón, lo mismo va a ser en el caso de Jefté. El autor va a colocarle mayor relevancia a la vida de Jefté, cosa que no hace con Yair, con Tolá, y es por algo. Es donde el lector, o sea, nosotros tenemos que ver qué realidades podemos aprender de este hombre llamado Jefté, y ahora con la revelación completa del canon, entender los principios y las verdades de Dios que quiere ahora Dios a nosotros. Recuerda que aunque estas historias fue escrita para los judíos de la etapa de la monarquía, las verdades espirituales trascienden en la historia. Así que anota en tu material o anota en tu cuaderno ahí, anota por favor esta verdad. Las historias del Antiguo Testamento han pasado, han cesado. Repito, las historias del Antiguo Testamento han pasado, han cesado. Pero el carácter de Dios y los principios de fe
continúan prevaleciendo. El carácter de Dios y los principios de fe continúan prevaleciendo. Muy bien, entonces esto es cierto porque las historias, en la Biblia tenemos históricos, ¿no es cierto? Libros históricos, las historias han pasado y para nosotros mucho más, porque Jueces, esta historia es hace muchos años atrás, pero lo que realmente va a preservar y perseguir hasta nuestros días son los principios bíblicos, Dios, las verdades espirituales, y eso es lo que nosotros tenemos que extraer de las historias también. Entonces, aunque vemos en el Antiguo Testamento la historia de Israel, tenemos principios y verdades bíblicas que aplican a Israel en ese tiempo, a los primeros lectores y también a nosotros ahora, mucho más con nuestra mejor comprensión ya con el Nuevo Testamento cerrado. Recuerda lo que dijimos en la introducción, que vamos a entender de mejor manera el Nuevo Testamento entendiendo el Antiguo Testamento, así que hoy también no va a ser diferente a eso. Entramos a la vida de este hombre, Jefté. Su causa. Israel volvió a hacer lo malo ante Jehová, recayendo en la idolatría, y Dios le entrega en mano de los filisteos por 18 años. Y los amonitas también causarían gran daño a los israelitas del otro lado del Jordán. Su llamado, ¿no? Entonces, hasta acá vemos que el ciclo nuevamente vuelve a comenzar. Israel vuelve a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y quiero que notes algo importante también, ¿no? Porque cuando vemos que el siglo vuelve a comenzar con lo malo que hace Israel, siempre es en connotación a la idolatría. Entonces, lo que Israel vuelve a tropezar siempre sería con la idolatría. Porque uno puede pensar, bueno, se desviaron, casaron a sus hijas, y eso es cierto, pero el punto central en el cual Dios vuelve a causar el castigo, a que los persigan, que los esclavicen, que los sofusguen, es por la idolatría. Entonces, siempre ese pecado es la idolatría, es que van a buscar otros dioses, ¿no? Y para eso va a haber muchos factores, casando a sus hijos con hijas de los cananeos, ¿no es cierto? Yéndose a morar juntamente con los cananeos, emparentando con los cananeos, o sea, va a ser muchos los factores, pero el fin va a ser el mismo, idolatría. Y eso es lo que Dios, y eso es lo que el causante por el cual Dios vuelve a hacer el giro de el círculo del pecado, ¿no? Trayendo destrucción y castigo al pueblo de Israel. Entonces acá vemos que los filisteos son los protagonistas, 18 años martirizaron también y sofusgaron a los judíos, se juntaron también los amonitas al otro lado del Jordán, y los amonitas van a ser el foco de atención para este juez que es Jefté, ¿no? Su llamado. El llamado de este juez es una muestra que Dios no ve lo exterior, ni tampoco el origen. La elección de Yair es una muestra, de Jefté, perdón, es una muestra de que Dios ve el carácter y el corazón de un hombre. Muchas veces lo vil y menospreciado es escogido para avergonzar a lo fuerte. Y esto es interesante porque vemos también que no solamente se va a repetir el patrón del pecado, porque hemos visto el círculo vicioso o el círculo del pecado, ¿no? Siempre hay pecado, arrepentimiento, hay una liberación, tiempo de paz y nuevamente se vuelve a repetir la historia que está envolviendo el libro de los jueces. Pero también tenemos que entender que detrás de la escena que estamos viendo, que detrás de la historia que estamos leyendo o está captando nuestras mentes, nunca olvides que siempre está el autor principal, que es Dios. Entonces, de una manera, hermanos, está siguiendo la ilación de la historia de Israel, pero a la misma vez está siguiendo la ilación de Dios. Entonces vemos dos líneas que están avanzando, la historia de Israel y la historia de Dios, cómo Dios está actuando a través de esta historia. Y algo que se repite también es el levantamiento de los jueces. Por ejemplo, en este caso, hablando de Jefté, como que se vuelve a repetir el patrón de Jefté. Algo que destacó a Gedeón fue el carácter que él tenía y las palabras que le dije el ángel de Jehová, ¿no? Tú eres valiente y eres esforzado, pero mira lo que le va a decir a Jefté también Dios. Mira, porque también vemos alguna característica acá en Jefté. Capítulo 10, verso 1 de Jueces, dice lo siguiente. Y Jefté Galita mira, era esforzado y varoso. Y mira, escucha esta parte. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era de Galat. O sea, su familia era pésima, desde el padre a la madre.
O sea, no tenía una buena reputación. Y recuerda que para este tiempo donde era muy mal visto este tipo de descendencia, de historia de una persona, por más judía que sea, porque desde acá van a empezar las clases, ¿no? Las clases de distinción entre los mismos judíos. Entonces, ya Jefté, si tú lo veías a él, no era apto, o sea, no era, era menospreciado, no solamente por su ascendencia un poco... Uh, que dejaba mucho que desear por la madre, por el padre, idólatra, y el lugar de Galat también era un lugar donde se había adoptado mucho la idolatría. Jefté nacía así. Lo mismo pasó con Gedeón, ¿se acuerdan? Tenía alrededor su padre y los que habían escapado a las montañas, adoraban a Baal, tenían una estatua de Baal. Entonces, usted tiene que entender que cuando Dios hace este tipo de cosas, o en este caso este tipo de llamados, él no ve nuestra descendencia, no ve nuestro origen, no ve nuestra nacionalidad. Para Dios esas cosas son irrelevantes. Lo que Dios ve es el carácter de esa persona. La persona puede contribuir, en este caso para nosotros, a la obra, pero en este caso de los jueces, a la liberación y ser usado por Dios también. Entonces, no se trata de cómo hemos nacido, dónde hemos nacido, o qué es lo que o la capacidad que tengamos ahora, lo importante es el carácter también. Entonces, hemos visto eso en Gedeón, lo vimos, acá, lo estamos viendo aquí en Jefté y lo vamos a ver a lo largo de toda la Biblia. Había algo que hacer por Dios, o Dios quería que los hombres hagan algo, en este caso liberar a Israel. Pero ya en nuestro contexto vemos que Dios tiene en mente o tiene un plan que es llevar el evangelio, levantar su obra, fortalecer su obra, guiar su obra. Y para eso Dios está utilizando, nuevamente, están utilizando hombres. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando vemos la etapa de los Hechos, que también es un libro histórico, vemos que los 12 apóstoles y después el apóstol Pablo eran hombres de carácter, tenían carácter. Eran hombres que sí se podían sumar tranquilamente a la misión, a la visión. Un ejemplo claro de que Dios sí escoge el carácter y también trabaja en el carácter es la historia de Juan Marcos. Juan Marcos fue un hombre tímido, miedoso, tuvo miedo a la primera misión. Y él deserta de la obra, obviamente por inmadurez, porque su carácter no estaba bien forjado, pero vemos que después ese carácter se forja también. Entonces, aunque Bernabé es el quien lo suma a la obra, vemos que Dios está guiando también a Bernabé para que pueda traer a Juan Marcos. ¿Por qué? Porque Dios sabe en su sabiduría, en su omnisciencia, que Juan Marcos iba a ir procesando ese carácter. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que el líder no nace, el líder se hace. Anote eso, por favor. Entonces, no solamente vemos desde la etapa de Moisés un liderazgo, ¿no? En la etapa de Josué y en esta etapa también de los jueces, sí estamos viendo líderes, no líderes de la talla de Moisés guiando a todo el pueblo, de la talla de Josué, pero sí estamos viendo también líderes en cuanto a guiar a un pueblo en determinado momento y en determinado lugar también. Pero ¿qué estamos viendo en cuanto al carácter de Dios? Que Dios no llama a líderes preparados, Dios prepara a los líderes, ¿me dejo entender? Entonces, no hay un llamado como lo presentan hoy los reformados. Hay un llamado, sí, pero ese llamado siempre incluye carácter, proceso, ayuda, etcétera. No es que Dios le está dando todo, sino que esa persona ya nace con ciertos principios, con cierto carácter y cierta también eh, forma de ser, y esto influye mucho nace, la cultura, los momentos que ha pasado como Jefté. Jefté había perdido a toda su familia y él tenía unas ganas de vengarse de los cananeos. Entonces Dios utiliza esa venganza, esa fortaleza y dice, eso va a ser un impulso para que yo también te use. ¿Me? Entonces vemos que Dios siempre tiene las de ganar. ¿Me dejo entender? Entonces es muy importante entender este carácter también de Dios como el carácter también de los líderes, ¿no? Era hijo de una mujer prostituta, hijo de un padre que vivía en un lugar donde la idolatría también estaba muy fuertemente incrementando, pero tenía carácter, era esforzado y era valiente, algo que también se repite en Josué, que se repite en Gedeón y aquí también en Jefté. No por nada, le decía yo a usted que el autor nos está enseñando algo más de este juez. ¿Qué más? Su obra. Podemos ver tres características antes de su conquista a los amonitas. ¿Qué vamos a ver? Uno, el ánimo. Él tenía mucho ánimo. O sea, era un hombre que tenía ese deseo, él era el que animaba al pueblo, estaba tan animoso después que entiende que por su mano también será libertado Israel de los amonitas, ¿no? Y lo que él hace es que repite las palabras de Jehová al pueblo para que el pueblo confíe. Así que acompáñame a Josué, a Jueces, capítulo 11, versículo
¿no? Aquí ya Jefté ha sido llamado, está poco a poco empezando su obra, está entendiendo lo que Dios quiere hacer a través de él. Dios ha visto el carácter de este hombre y también ese ánimo que él tenía de acabar ya con los amonitas, porque la opresión era tremenda. Entonces, este hombre no solamente quería que eso pase, él quería hacer algo, eso se llama ánimo. O sea, él no solamente quería que algún día pase, él quería hacer algo, él sabía que podía hacer algo más. Y Dios usa esas mismas fuerzas, ese mismo deseo al favor de Dios y al favor del pueblo de Israel. Qué interesante eso, ¿no? Pero también hay un carácter formado. Capítulo 11, verso 10. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si haremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo le eligió por su caudillo y jefe, es decir, por su autoridad. Y Jefté, mira, habló todas las palabras delante de Jehová en Mizpa, ¿no? Repito, y Jefté habló todas las palabras delante de Jehová en Mizpa, mostrando esa confianza al pueblo para que entendieran que Jefté iba a comandar, sí, pero Dios iba a ir por delante. Es decir, que Dios había entregado ya a los amonitas en manos de los israelitas a través de este hombre llamado Jefté. Número habla con sabiduría ante el rey de los amonitas, ¿no? Habla con mucha sabiduría ante el rey de los amonitas. Muy bien. Vamos a ver para eso capítulo 11, verso 13. El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y esto es interesante que hace Jefté, porque no solamente después de hablar de las palabras de Jehová al pueblo y el pueblo reconoce autoridad y comprometiéndose a obedecer a Jefté, Jefté a través de esto empieza a ganar sabiduría también, porque él no arremete directamente con ejército, porque aunque ya había juntado a los ancianos, era solamente cuestión de agrupar a los ejércitos y continuar también, pero él hace una jugada sabia. O sea, él envía cartas al rey de Amón y le dice: ¿por qué nos haces esto? ¿No? El rey responde: porque ustedes tomaron nuestras tierras, tomaron nuestro pueblo, por mucho tiempo, en algún tiempo pasado, ustedes conquistaron ciertas nuestras partes de nuestras tierras, ahora nos toca a nosotros castigarlos a ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué estaba haciendo el rey de Amón? Estaba culpando a ellos, como si ellos fueran impulsados a tomar, ellos quisieran conquistar de una manera personal, individual, como pueblo, como ya estaban acostumbrados las naciones de Canaán, conquistarse, tomar tierras, guerras constantes, etcétera. Pero acá Jefté va a ser sabio porque en la respuesta le va a decir: ¿sabes qué? Este rey de Amón, estoy parafraseando para que esto sea rápido, tú lo vas a leer, no fuimos nosotros. Tú, rey Amón, estás hablando como si nosotros fuéramos de voluntad propia, digamos, queremos tomar tu tierra. No fue así. Nuestro Dios nos dio su tierra y les dice a ellos: y díganme ustedes, si su les dice: tomen esa tierra, ¿acaso ustedes no van a obedecer? Y la respuesta es claro que sí. Si el rey de los cananeos, perdón, el dios de los cananeos, en este caso Moloch o Marduk, tomen tal tierra, una ordenanza divina, no me digan que ustedes, amonitas, no lo cumplirían. La respuesta es claro que sí. Lo mismo dice Jefté. Nosotros venimos a conquistar sus tierras, nosotros venimos a quedarnos en sus tierras, nosotros quisimos, sino porque nuestro Dios Jehová nos prometió estas tierras y nosotros estamos obedeciendo solamente su voz. Entonces, nunca fue culpa de nosotros. Eso es lo que está diciendo aquí este Jefté. Va a narrar la historia. Cuando salimos de Egipto, Jehová destruyó a los egipcios, Jehová destruyó a ciertos pueblos en el camino hacia Canaán, pero nunca fuimos nosotros, siempre fue Dios. Entonces, lo que Jefté está haciendo es colocar a la persona más importante en el trayecto de Israel hasta el punto donde estaban enfrentados amonitas con judíos. Dios. Dios nos entregó la tierra, Dios nos prometió esta tierra, Dios nos trajo a esta tierra y Dios nos entregó la tierra. Muy bien, así que no es culpa de nosotros, es culpa de Dios. Qué interesante, eso es una actitud muy sabia. ¿Sabes por qué? Porque lo que Jefté está diciendo es verdad. Es verdad, Dios les mostró esa tierra, Dios les llevó a esa tierra y Dios les permitió conquistar esa tierra. La Jefté está colocando a la persona más importante. Por eso aquí él actúa con sabiduría. Él no se coloca: sí, somos nosotros, sí, yo, no. Él dice: fue Dios, nosotros solamente obedecimos. Interesante esa respuesta. Mucha sabiduría en este hombre Jefté. Punto número 3. Hace un voto a Jehová antes de la batalla. Y aquí es donde muchos lectores empiezan a quebrar
a su mente por esto que hace él, ¿no? Porque él hace un voto y este voto va a ser importante porque ya los votos, recuerda que ya estaban establecidos en la etapa de Moisés, en el libro de Números, específicamente el 5, el capítulo 6 y capítulo 7, van a hablar de los votos que hacían los judíos a Dios, ¿no? Ahora, un voto era un compromiso que una persona hacía. Ojo que Dios nunca obligaba, Dios nunca pedía nada. La persona hacía votos, o sea, votos de castidad, votos de ofrendas especiales como las ofrendas del pan, ¿no es cierto? Que hemos visto ya en la etapa de los números de Levítico. Entonces, esas ofrendas de paz, ofrendas de adoración, ofrendas de sacrificio, ofrendas de adoración, siempre fueron de un hombre, partía de los judíos mismos, ¿no? Y en este caso, eso es lo que va a utilizar aquí este Jefté. Y la pregunta es, ¿por qué? No lo sé, ¿por qué hace este voto? ¿Por qué él se anticipa a la batalla? Él está viendo constantemente, y yo lo había visto que Jehová iba a darle la conquista sobre los amonitas con la intervención de los ancianos y la sumisión del pueblo también. Él estaba entendiendo esa gran verdad, pero él como que se adelanta y el autor no nos deja ver esa verdad. Él antes de ir a la batalla le promete a Jehová lo siguiente. Abre tu Biblia en Jueces capítulo 11, Jueces capítulo 11, Jueces capítulo 11, verso 29. Jueces capítulo 11, verso 29. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galá y Manaés, y de allí pasó a Mispa de Galat pasó a los hijos de Amón. Mira, ya se está acercando, porque aquí ya y hay un quiebro total, ya Jefté va a ir a todas por los amonitas, pero mira lo que él hace en el verso 30. Y Jefté hizo un voto, ese voto es una promesa a Jehová diciendo, si entregaréis a los amonitas en mi mano, cualquiera que saliere de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová. Y lo ofreceré subraya eso, lo ofreceré en holocausto, dice Jefté. Como te digo, aquí es el punto donde muchos lectores hay una confusión, porque piensan que Jefté sacrificó a su hija. Y el texto va a decir que era su única hija. Y ahora vamos a entender por qué. La pregunta acá es si Jefté sacrificó en holocausto, aquí dice el texto holocausto, ¿no? A su hija, porque la verdad es que él va a ganar, va a arrasar con los amonitas, pero lo vamos a ver poco a poco también. Ahora, Jehová le concede la victoria a Israel entregándoles en manos de Jefté. Jefté arrasa con los amonitas, ya el voto está hecho, ya Jefté dijo, si tú me entregas a los amonitas, y por eso a veces quebramos un poco la narrativa, porque en el verso 29 Espíritu de Jehová ya reposó sobre él, la victoria era segura. Él se adelanta y dice, aparte yo hago un voto, una promesa. Y vemos que eso también fue llevada por un corazón de gratitud, como lo hizo Gedeón. Gedeón era pobre, no tenía muchos recursos porque estaban siendo esclavizados y perseguidos, quitándole a sus cosechas, sus alimentos, había una pobreza completa y aún así él quiere honrar a Jehová dándole un plato de comida y después posteriormente levanta un altar. Entonces, vemos dos hombres importantes, aunque saben que, por ejemplo, Gedeón sabía que Jehová se le había aparecido, pero él quería honrarle. Aquí Jefté podemos culpar y decir, pero Jefté, ¿por qué te adelantas? Fue un impulso de Jefté y no fue así, hermanos. Por eso hay que entender también la ligación del libro de jueces. Mismo con Gedeón, Gedeón sabía que el ángel de Jehová se le había aparecido, aún así quiere ofrecerle ofrendas de sacrificio por honra al ángel de Jehová que ya se le había aparecido. Lo mismo acá, Jefté sabe que Jehová va a darle la victoria, aún así él quiere ofrecerle algo más, quiere hacerle una promesa. Muy bien, entonces, tanto Gedeón con la ofrenda, etcétera, y aquí Jefté con el sacrificio que él dice que va a hacer en una de sus familiares, solamente es una muestra de que estos dos hombres querían darle a Dios ofrenda, un sacrificio personal como gratitud. El caso de Gedeón, que él se le aparezca y le dé esperanza, le dé consuelo, le dé shalom, es decir, le dé paz. El caso de Jefté, que Dios le va a dar la vida de los amonitas en su mano de él. Entonces, no está dudando aquí Jefté, no dice, bueno, para cerciorarme yo te doy esto. No, solamente es un impulso de gratitud que estamos viendo en la vida de estos dos hombres importantes a lo largo del libro de Jueces. Muy bien, entonces entienda esa parte. Entonces, ¿cuál es el voto que hace que Jefté? Dice, ¿no? Una vez que pase todo esto, yo cuando vuelva a mi casa,
La primera persona que salga a recibirme de mi casa, dice Jefté, esa persona te lo voy a ofrecer a ti, es para ti, dice, ¿no? Y lo voy a ofrecer en holocausto. Así acaba la primera parte de su obra. Desenlace. ¿Qué hace? Le llena de amargura, pues vive con este dolor trayendo ese dolor a su hija misma, ¿no? Sufre una afrenta de la tribu de Efraín, pero Dios respalda esa batalla y Jefté la gana, esto por el desprecio anterior de la tribu de Efraín. 6 años fueron los que juzgó este varón de Dios y después murió en Galat. Muy bien, de esta manera es su desenlace, pero alejarme de esto sin entender esta primera parte. Yo sé que muchos lo han entendido porque lo han escuchado de algunos siervos también, algunos han escuchado mi respuesta, pero ahora ya siguiendo la ilación de jueces, esto se va a esclarificar. La pregunta es, ¿Jefté sacrificó, Jefté hizo holocausto, es decir, mató como ofrecimiento a Jehová por la victoria, sí o no? Y la respuesta es no. ¿Cómo sabemos qué era eso? Hay que entender solamente la línea del contexto. Vamos a ir a leer y ahí yo voy a ser bien claro por el contexto. Muy bien. Sí hubo una ofrenda, pero no es como la pensamos. Holocausto, lo mató, la mató. No. Partamos de esto. Jefté hizo una promesa. Cuando vuelva de la victoria, la primera persona que salga de mi casa y me reciba, esa persona es entregada para ti y yo haré holocausto, dice. Muy bien. Entonces, vamos a ver el 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aoer hasta llegar a Minti, 20 ciudades, Minit, 20 ciudades, y hasta la jeva de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Victoria, completamente victoria. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ah, hija mía, en verdad me has abatido y has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Muy bien, entonces acá tenemos que entender lo siguiente, amados hermanos. Dos cosas. Hay una promesa y hay un holocausto. Pero la primera persona que pasa acá es la hija, ¿no? Y el texto dice claramente que era su única hija. O sea, es de Jefté, no tenía hijos, solamente tenía una única hija. ¿Quién sería esta hija? Ahora, cuando esta hija, ¿no? Cuando esta hija sale a su encuentro del padre tras la victoria, Jefté rasga sus vestiduras. ¿No es cierto? Entonces aquí vamos a ver, a entrar a lo siguiente, ¿ya? A ver, permítame un momento, hermanitos. Estoy preparando la Biblia en la pantalla porque quiero ir ahí con eso con ustedes, ¿ya? Un momentito nada más, un momentito. Preparo la Biblia y vamos a ir ahí toditos, ¿ya? Vamos a ver con la Biblia, ahora sí. Ahora sí. Permítame. Acá está. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Ya, ahí se ve. Entonces, mira, vamos a ir al verso 34, 34, 35. Acá está. Mira, cuando él vuelve, mira, él vuelve, rompe sus vestidos, diciendo, ay, hija mía, aquí está el dolor. Él siente un dolor. En verdad has abatido y has venido a ser causa de mi dolor, porque he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ahora, aquí está la clave. ¿Cuál fue la palabra que él le había dado? Solamente hay que leer el verso 30. Acá está. Y Jefté hizo un voto a Jehová, diciendo, si entregas a los amonitas en mis manos,
cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, esto será de Jehová. Ahora, aquí está la clave, hermanos, porque no estamos teniendo comprensión lectora, porque estamos igualando como un solo evento a la promesa, el voto y el holocausto. Y no, son dos cosas distintas. Hay una promesa, el voto. Esta es una promesa, pero Jefté dice, y haré holocausto. Ahí no estamos entendiendo. Son dos cosas distintas. El voto, que era esa persona que salga, será entregada a Jehová. Ese es el voto. Pero Jefté dice, muy bien, también, y aquí está la clave, y haré y ofreceré holocausto. Es decir, ofrenda, un animalito que lo va a quemar, etcétera. Sabemos eso. Entonces, ¿cuál es el error en la comprensión lectora? Que dicen, mira, aquí Jefté le hizo un voto a Jehová y dice que una de sus familiares le va a hacer ofrenda holocausto. No, lea bien, mira, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, este será de Jehová. Ese es el voto. Será de Jehová, pertenecerá a Jehová. Muy bien. Y después, y ofreceré también holocausto. Dos cosas distintas. Muy bien. Ahora, ¿qué era entregar a Jehová? Que esa persona va a vivir sirviendo a Jehová, va a vivir sirviendo a Jehová. Ahora, esto era más evidente en los hombres, muy bien, pero recuerde que en la época la mujer tenía un solo trabajo, servir al hombre, servir a su esposo. Si una mujer se casaba, automáticamente tendría que servir a su esposo hasta que ella muera. Y eso era algo natural en la época. Entonces, ¿por qué Jefté rompe sus vestiduras cuando ve a su hija? Porque está viendo que su hija sale y su hija no va a poder tener marido. ¿Por qué? Porque tiene que servir a Jehová. Si va a tener marido y va a tener hijos, obviamente, ya no va a servir completamente a Jehová, va a tener que servir a su marido y a sus hijos y a su familia. Entonces, ¿por qué Jefté se rasga la vestidura? Porque ella dice, ya mi hija no va a poder tener marido. ¿Y por qué Jefté llora así amargamente? Porque era su única hija. Es decir, como su hija ya no va a tener esposo, ya no hay descendencia para Jefté. Ese es el voto que se está haciendo acá. No le va a ofrecer como sacrificio. Vamos a continuar. Aquí está, mira. Porque he dado palabra a Jehová y no podés retractarme. Ella entonces responde. Ahora entiendes por qué ella responde así. Ella no se asusta. No es muerte, no es holocausto, como lo sabemos, ¿no? Ella dice, Padre mío, si le has hecho esta palabra a Jehová, tienes que cumplir, tienes que cumplir. Y vamos a ver que sí es la virginidad, que sí es que ella nunca va a tener marido, porque mira, 37, y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda a los montes y llore mí, ahí está. Este es el voto. No hay ningún sacrificio aquí de solamente hay que leer el contexto y tener comprensión lectora, amados hermanos. Por eso es importante entender el trasfondo de la época, la cultura, el pensamiento. Por eso a usted le sirve mucho las clases del panorama del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué le ha dicho? ¿Cuál era la promesa? No se va a casar, va a servir únicamente a Jehová. Y ella llora por eso. ¿Por qué? Porque también en la época una mujer que no tenga hijos, que no tenga marido, era lo peor que le podía pasar a una mujer, no tener marido. Hoy en día no, ¿no ve? Hoy en día felices son las mujeres. No, ¿para qué un marido? Dicen, ¿no ve? En ese tiempo no. En ese tiempo era un tiempo donde la mujer era realizada teniendo su marido y cuidando su casa. ¿No? Muy bien. Ahora no. No, muy bien, porque ahora ya, pues ahora dice, ¿no ve? Como dice un refrán, una frase, ¿no? Ah, las mujeres a la oficina, los hombres a la cocina, ¿no ve? Ahora sí es, ¿no ve? Bueno, en ese tiempo no era así. Ahora ella está llorando esa verdad. No voy a quedar virgen para siempre, no voy a conocer marido y mucho menos voy a tener hijos. Por eso le dice, papá, padre mío, pero concédeme, quiero ir a llorar con mis compañeras, es decir, las doncellas, las jóvenes.
Van a llorar porque una de sus amigas va a quedar sin realizarse, sin marido. Entonces dijo, ve por 2 meses, etcétera. Y mira, y lloró su virginidad por los montes. Está llorando la hija acá. No, mi papá me va a sacrificar, voy a ser degollada, voy a ser quemado como holocausto. No, solamente hay que leer el contexto, amados hermanos. La mujer entiende la promesa de servir para siempre a Jehová. Obviamente esto se iba a dar al servicio de los sacerdotes. No es cierto, esta mujer no podía casarse. ¿Por qué? Porque su padre ha hecho un voto por su hija. Así que ella llora esa virginidad en los montes. Y para hacer esto más sencillo, mira, pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto. Ahí está, mira, hizo el voto, conforme al voto que había hecho. Ella nunca, este es el voto. Subrayen sus Biblias. Ella nunca conoció varón. Muy bien, ella nunca conoció varón. No voy a preguntar porque está bien clarito esto, hermanos. Ya si alguien no está entendiendo, hermanos, ya no sé qué hacer más, no sé. Es más, voy a rematar. Mira aquí adelante. Si algún día alguien te dice, ¿vos cristiano eres? Sí. ¿Y por qué Jehová permite el holocausto? ¿Por qué Jehová permite que le ofrendan vidas humanas? No es diferente a los paganos dioses del tiempo del Antiguo Testamento. ¿Dónde? ¿Por qué le vas a decir? Jefté sacrificó a su hija y Jehová lo aprobó. Dice ahí holocausto. Tú dile, hermanito, te lo vas a decir, es que tú no has pasado clases pues, con el hermano Fernando, le vas a decir. Nos ha enseñado el contexto. El voto no era que le va a hacer holocausto, voto y holocausto. El voto era que su hija no va a tener marido, no le va a dejar descendencia a Jefté, y Jefté llora por eso. Y se cumplió el voto, sí, porque dice, no conoció varón. Es más, tú le vas a rematar con esto, mira, aprende esta parte. Es más, te lo voy a demostrar, le vas a decir. No leyendo todo el capítulo, un texto. Supongamos que si era muerte, holocausto. Entonces la hija de Jefté no tenía que haber existido más. Pero te voy a demostrar que ella sigue viva y que el voto fue estar en castidad, no tener marido. Y le muestras. Le muestras el texto sencillo. Así yo te enseño, pues hermano, ¿dónde vas a aprender estas cositas? A ver. Capítulo 40, capítulo 11, verso 40, mira. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año las doncellas de Israel, o sea, las jóvenes, las vírgenes, fueran a endechar. ¿Esto qué es? A consolar a la hija de... Y sencillo. ¿Murió la hija de Jefté en holocausto? No, no, porque cada año, ¿quiénes iban? Las jóvenes, ¿qué iban? Hija de Jefté, vamos a colocarle un nombre, ¿ya? Vamos a colocarle, no sé, María, lo más conocido, ¿no? María, tú eres... ¿Por qué le consolaban? Porque Jefté había traído una grande victoria. Entonces ya los ancianos habían ordenado para, para aplacar esa tristeza, todas las doncellas van a ir a consolarle a la hija de Jefté como señal de agradecimiento por lo que hizo su padre Jefté y por el sacrificio que Jefté hizo. ¿Qué hizo Jefté? Se quedó sin descendencia. Entonces, mira, las doncellas, las jóvenes, año en año, ¿dónde iban? Allá, la hija de Jefté, que estaba sirviendo a Jehová. ¿Y qué le decían? Tu padre ha hecho un gran sacrificio. Eres una heroína, le han dicho, ¿no? Las doncellas. Has hecho un grande sacrificio obedeciendo a tu padre. Entonces, ¿la hija de Jefté fue sacrificada? No. La hija de Jefté se quedó sin marido. Muy bien. ¿Se entendió? A ver, voy a preguntar por misericordia, hermanos. ¿Se entendió esa parte o no? Amén. Unita nomás, los demás no se están Amén, en hermano. oración. Muy claro, hermano. Muy bien. Entonces, Amén. Amén. los Amén, hermanos dicen, hermano, por fin yo tantos años he pensado que la hija de Jefté se quedó sacrificada. No. Obviamente Jefté hizo un holocausto, pues como gratitud, como Gedeón. No hay por qué perderse ahí, solamente hay que tener comprensión lectora, nada más, ¿no? Muy bien, avanzamos. Vemos acá también el juez número 9, el 10 y el 11, ¿no? Los tres jueces ahí juntos, ¿no? Ese verso 8 al 15 nos habla de estos tres jueces que son Ibsán,
Elón y Abdón, ¿no? Vamos a ver un poco. El autor no da mucha información sobre estos tres jueces, tampoco nos dice de qué pueblo se los libertó. Algunos estudiosos han visto a estos tres jueces como los guiadores espirituales y que daban consejo al pueblo, más que algún ministerio de liberación. Y puede ser posible, lo cierto es que el autor no menciona nada. O sea, no sabemos si libertó al pueblo de algún yugo cananeo, si hubo alguna batalla. Lo más probable, según muchos estudiosos, y yo creo que siguiendo la ilación de jueces y el propósito también de cada juez, yo me adhiero a esta verdad, ¿no? Que muchos sostenemos, que es que estos tres solamente fueron guías espirituales, como lo fue Débora, ¿no? Solamente aconsejaba, guiaba al pueblo. La verdad es que no sabemos, el autor no menciona nada, podemos solamente ahí suponer y hacer presuposiciones personales. Solo podemos ver los años de ministerio y de tranquilidad que se Israel tras la vida de estos tres jueces del pueblo. Ibsán, por ejemplo, dio 6 años de paz a Israel. En el ministerio de Elón tuvieron 10 años de paz y en el ministerio de Abdón 8 años de paz. Muy bien, entonces sí hubo shalom, sí hubo shalom. Algo peculiar en la vida de Ibsán y Abdón es la cantidad de hijos e hijas que tuvieron. Un dato que llama la atención, como lo vimos con Yair, el autor menciona esto por la importancia de la época de las descendencias y las tribus que aún bajo el patriarcado. Esto es cierto, ¿no? No sé, yo creo que las mujeres hayan sido bien fuertes, ¿no? Ahí, porque tremendo esto, hermanos, 30 hijos, 34 hijos, 35 hijos. Hoy las mujeres con 2, con 3 ya dicen, no, dicen, martirio, dicen, ¿no? Entonces ya, ahí vemos que obviamente ese tiempo del cuerpo también era distinto, también por la alimentación, por todo lo que implicaba los comienzos también de la era de la historia humana. Entonces, bueno, recuerda siempre que ese era el trasfondo, ¿no? Cuando hablamos de patriarcado, nos referimos a el primer lugar y la mujer solamente ejercía el ministerio de la familia. O sea, en el patriarcado a la mujer solamente se le veía como una mujer que daba hijos. Y si no daba hijos, era repudiada. ¿No? Era repudiada, incluso se le daba carta de divorcio, ¿no? Carta de repudio, y esa mujer era mal vista, o sea, nadie la quería, ¿no? Era ahí como, no sé, cómo les digo, como una mujer que iba triste en el mundo, nadie me quiere, todos me odian, así, ¿no? Así era una mujer que no tenía hijos. Hoy en día no, ¿no? Hoy en día la mujer que no tiene hijos es bien vista, ¿no? Antes no era así. Muy bien. En ese tiempo, ¿no? El patriarcado era un tiempo muy importante también en esa época, pero no es tanto como lo vemos hoy. O sea, los grupos feministas hacen ver al patriarcado como algo muy exagerado también, y tampoco es así, porque recuerda que aunque Dios está permitiendo el patriarcado con Abraham, con Jacob, etcétera, había principios también que aprender de los patriarcas. ¿Quieres aprender eso? Mira el video del Génesis. Ahí estoy hablando qué realmente qué función cumplía un patriarca. Y no es tanto que maltrataba a la mujer, odiaba, no, no es tanto eso. No es que veía a la mujer como solamente una fábrica de hijos, no. Había principios también que Dios ha mantenido en ese tiempo. Si el hombre ha pervertido eso, ha corrompido eso, es otra cosa. Pero Dios ha permitido cosas también para enseñanza y para traer principios también, como en el caso de Abraham, en el caso de Jacob, que tuvo muchas concubinas también, y de ahí nacieron los 12 hijos de Israel también. Entonces, siempre enfoquemos en lo malo, enfoquemos también en cómo Dios está mirando todo eso. Recuerde que estamos siguiendo dos líneas, la línea de Israel y la línea también de Dios. Nunca olvide eso. No se centre solamente en Israel, en lo malo, en lo que fueron, en los patriarcas, etcétera. Sí, céntrese también en Dios. Tiene que conectar esos dos pensamientos, el humano y cómo Dios está trabajando en ese tiempo, en esa época y con ese pueblo. Muy bien. Y ahí llegamos a la historia más triste, la historia mejor contada, ¿no? Este es mejor que la novela, no sé qué novela ustedes miran, hermano, ¿sabes? Esta novela, van a decir, no, a mí me impactó la historia de Sansón, así que entremos a esto, hermanos. Todos han venido por eso, ¿no? Hay 31 personas aquí, ¿qué de Sansón? ¿Qué de Dalila, no? Entremos a esto. Final, juez número 12, y con esto finalizamos la segunda división, los 12 jueces de Israel. Vamos a finalizar con este último juez, Sansón. Capítulo 13 y capítulo 16 son los capítulos que se va a hablar de este último juez conocido, pero veamos
como lo vamos a detallar en esta última parte. Durante la vida de todo cristiano, todos hemos escuchado esta historia, pero solo por la popularidad de la misma, o tal vez por animes, o alguna referencia en la escuela dominical. Y es verdad, ¿quién no conoce esta historia? Pero, como diría acá, ¿no? A veces no hemos leído, solamente hemos escuchado o visto en alguna comedia, no sé, en algún anime, ¿no? Entonces, seamos sinceros, sabemos de Dalila y Sansón, pero no hemos leído la Biblia. En este curso, nuestra intención es llevarle al plano teológico y eso es lo que vamos a tratar de hacer para su provecho espiritual. Como hasta ahora vemos, vamos a ver a dos personajes importantes donde vemos su carácter y sus personalidades. Primero Dios y después cada uno de estos jueces. Y eso es lo que te decía, ¿no? Las dos líneas. En este caso, los jueces y también Dios. O sea, trata de ver siempre eso, desde el Génesis, ¿no? Dios, Israel. Dios y los patriarcas. Dios, Moisés. Dios, Josué. Dios, los jueces. Mira, está siguiendo dos líneas. Por eso no olvides que la Biblia también es teología, pero no es teológica, donde se va a centrar en Dios. Pero Dios usa actores humanos. Wow. Espero que estés entendiendo cómo yo entendiendo, hermanos, porque si no es así, no se voy a tener pesadillas, hermanos, porque no les hago entender. Um, y sus personalidades, primero Dios y después cada uno de estos jueces que obviamente tipifican a nosotros, los seres humanos, en nuestras debilidades y también en nuestras cualidades, ¿no? Como Jefté, como Gedeón y como algunos hombres de los jueces que van a equivocarse también, en este caso, Sansón. Hay tantos factores en esta historia que quise hacer esta última de diferente manera. Por eso estudiaremos a este último juez de distinta manera. Y eso es cierto, ¿no? Les dije yo en el mensaje, ¿se acuerdan? Mandé un mensajito y dije, ya se está preparando. Vale, no puedo escucharlo. Pues. Cambié todo el programa porque, hermanos, teníamos su causa, su obra y su desenlace, ¿no es cierto? Pero yo dije, no, aquí hay que rematar con lujo de detalles porque fue tan preciosa esa historia y ustedes yo sé que se van a sorprender. Muy bien. Y a los del Zoom, quédense porque hay un regalito extra más adelante. Entonces, veamos cómo vio esto el hermano Fernando. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Su nacimiento o el nacimiento de Sansón. El siglo continúa y el pueblo de Israel se vuelve contra Jehová. Él los entrega en manos de los filisteos por 40 años. Leamos un momento Jueces capítulo 11, perdón, Jueces capítulo 13, verso 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Nuevamente, vuelven a ser protagonistas los filisteos. Este tiempo fue 40 años de opresión. Recuerde que cuando dice volvieron a hacer lo malo, según la ilación de jueces, es siempre la idolatría. Entonces volvieron a los dioses paganos y Dios los vuelve a castigar. Y vuelve a utilizar el grupo o la nación de Filistea. Esta vez, 40 años sufriendo el oprobio de Filistea, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que pasa. Siempre que el ángel de Jehová aparece, esta vez ya estamos entrando en la escena, en este libro es indicativo de que algo fuerte se viene en este trama. Esto es muy importante porque estamos siguiendo la ilación de jueces y no constantemente vemos la aparición del ángel de Jehová. Entonces, cuando vemos la aparición como en Otoniel, como en el caso de Gedeón, entonces es un indicativo de que también algo majestuoso o divino va a pasar. Y quiero que anotes esto en tu cuadernito. Anota lo siguiente, ¿ya? Cada vez, cada vez que hace su aparición el ángel de Jehová, cada vez que hace su aparición el ángel de Jehová, es indicativo, cada vez que hace su aparición el ángel de Jehová, es indicativo de un preámbulo, es el indicativo de un preámbulo a las verdades del cristianismo, a las verdades del cristianismo. Es decir, si tú lees con detenimiento, y solamente acá yo te voy a ayudar, porque quisiera que tú estudies en Jueces el ángel de Jehová,
va a apuntar siempre a algo del cristianismo, es decir, a Cristo y a la realidad que presenta Cristo y a las verdades que Cristo va a demostrar ya en el Nuevo Testamento. Muy bien. Aquí vuelve a aparecer el ángel de Jehová, esta vez a Manoa y su esposa, primeramente a la esposa, luego a Manoa y a su esposa juntos, y les hace la promesa de un futuro hijo que libertaría a Israel de los filisteos, ¿no? Estos dos serían los padres de Sansón. El voto de será muy importante en este trama. Leer números 6, 1 al 25, ¿ya? Vamos a ver lo siguiente ahí también. Jueces capítulo 13, verso 5. Pues he aquí el ángel está hablando a la esposa de Manoa, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será, esa es la parte clave que tienes que subrayar. Porque a veces se nos enseña que es que el poder vino de qué, de la cabellera, ¿no ve? ¿Dónde has visto eso? En la serie, pues Sansón y Dalila. No, no se estudia Biblia viendo películas, series, no. Nunca fue la fuerza la cabellera. Entonces, hermano Fernando, cuál fue la clave para semejante fuerza? El voto del nazareo, no nazareno, nazareo. Los que han pasado conmigo números, el libro, van a entender perfectamente qué era el voto del nazareo. Muy bien. Ahora, lo importante aquí del por qué Dios va a estar con Sansón, a pesar de su carácter, a pesar de su conducta, es porque acá la diferencia es que Dios le está ordenando a él, es decir, a Manoa y a su esposa, que le den como voto de nazareo, cosa que no era dado en número 6, porque en número 6 tú vas a ver que el hombre, el judío o la judía, él iba donde el sacerdote y decía, sacerdote, yo quiero hacer un voto. Por ejemplo, ir a Jehová un año entero aquí en el templo. No me importa, barriendo, limpiando, lo que sea voy a hacer. Quiero darle ese voto de sacrificio y quiero entregarme a Jehová un año. Otro ejemplo, una mujer venía y decía, yo quiero servir en el templo y voy a entregarme a Jehová 5 años. Esos 5 años soy de Jehová, me entrego a Jehová y quiero servir a Jehová. ¿Me dejo entender? Ese era el voto de Nazareo. Ahora, cuando alguien hacía el voto de Nazareo, no había manera de que ese voto se rompa. Tenía que cumplir sí o sí. Por eso alguien tenía que pensarla bien. No era nada más, hoy tengo ganas de servir un año a Jehová, así, ¿no? No era así, porque va a ser muy estricto ahí Moisés, iba a decir, piénsenlo, porque ese voto no se puede romper. Ahora, la clave aquí es que el ángel le dice, porque Nazareo será para mí, es decir, dedicado a mí, entregado a mí. Cuando Sansón nace, ya es de Jehová y por tanto Jehová lo va a proteger, lo va a bendecir, etcétera. Ahora entiendes el caso. Nunca fue la cabellera. Entonces, hermano, ¿por qué cuando la cabellera se corta y después pasa todo lo que pasó? Ahí vamos a entrar con calma, porque ahí va a haber mucho de importancia la ordenanza. La era. Y aquí va a ser sencillo, pues, hermanos. A ver, se lo voy a explicar aquí con calmita. Miren aquí adelante, va a ser sencillito, ¿ya? Va a ser sencillito. Muy bien. Este es el voto de Nazaret. Jehová hace el voto y dice, para mí. Muy bien. Pero hay una condicionante que el ángel coloca. No le corte la cabellera. Cuando Sansón es cortado la cabellera, no es que la cabellera le dio fuerza y perdió su fuerza. Él se desligó del voto del nazareo. Mientras la cabellera no era cortada, el voto del nazareo era efectivo. Sansón era de Dios. Sansón lo protegía, lo bendecía, lo ayudaba. Pero cuando se rompe el cabello, le cortan el cabello, se corta el voto de nazareo. Y lo vamos a ver más adelante. Y dice, se desligó de Jehová, se apartó. Jehová ya no tiene trato con él. ¿Me dejo entender? Entonces, la clave entender es el voto del nazareo. ¿Cuándo empieza? Desde que él nace. ¿Cuándo acaba? Cuando él se corta la melena, o Dalila le corta la melena. ¿Por qué? Porque había una condicionante. No le cortes el cabello, que navaja no pase por él. Mientras eso esté vigente, el voto del nazareo está vigente. Se corta el cabello, el voto del nazareo, no hay más. Muy bien. Espero que hayas entendido eso.
Avanzamos. Hermano, ¿acaso no era el cabello? Por eso yo me estoy haciendo crecer el cabello. No, joven, no, ¿cómo? El- La fuerza no está en el cabello, hermano. Es que quiero ser como Sansón, dice, ¿no? Ya, muy bien. Avanzamos. De manera en que el ángel de Jehová, esto es lo precioso, y mira el cuadro, mira. La manera en que el ángel de Jehová desaparece de los ojos de Manoa es un cuadro del sacrificio de Cristo como olor fragrante que agrada. Esto quiero leerlo. Vamos a leerlo. A Jueces capítulo 13, Jueces capítulo 13, verso 9. Vamos a saltar al verso 11, ¿ya? 11, 13, 11. Y se levantó Manoa y siguió su mujer y vino el varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló con mi mujer? Hay un encuentro de Manoa con el ángel de Jehová. El ángel de soy yo. Y le dice, ¿qué haremos con el hijo que tú dijiste que van a hacer? Porque mi mujer es estéril. Es estéril. Mira, un cuadro. Por eso te digo, un cuadro de lo que va a pasar más adelante con Cristo. Por eso te digo, hermano, siempre cuando el ángel de Jehová aparece, va a apuntar algo del cristianismo, algo de la verdad del Nuevo Testamento. Muy bien. Ahora, Manoah, Jehová soy yo, y le dice, muy bien, ¿qué vamos a hacer con el hijo que nazca? Le dice, no le corten el cabello y va a ser dedicado a Jehová. Y Manoah y su mujer le dicen, queremos ofrecerte sacrificio, quédate un momento porque vamos a cocinar un cabrito. ¿Y qué le dice ahí el ángel de Jehová? No, aunque me quede yo no voy a comer, dice. Pero si quieres, le dice, ofrece un holocausto al Señor como ofrenda a Jehová. Y eso es lo que hace Manoah y su esposa. Preparan el cabrito que tenían que cocinarlo, lo ofrecen en sacrificio. Y mira lo que pasa después. Verso 14. No tomará nada, perdón, verso 15. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Ahí está la comida, ¿no? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré del pan, de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah, verso 17, al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla todo lo que dijiste te honremos? Y dice, ¿por qué preguntas por eso si mi nombre es admirable? Te dije, ¿ve? Te dije que hay mucha, pero mucha información de Cristo. 20. 19, perdón. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Y escuche lo que pasa. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en él. Y aquí quiero que mires la diapositiva. Esto es lo que estaba pasando. Mira el cursor, ahí está. Manoah está ofreciendo sacrificio. El ángel de Jehová está a un costado porque estaba presente el ángel de Jehová en apariencia física. Ellos están esperando que se consuma porque ya se estaba consumiendo y estaba subiendo el humo hacia el cielo. Ahí se sube el ángel de Jehová y empieza a ascender hasta los cielos. ¿Qué cuadro es esto? No hay duda que es cuadro del sacrificio de Cristo. Como diría Pablo en Corintio, en Efesio, ¿no? En Corintio, él es el sacrificio de olor fragrante que agrada al Señor. Y es así como empezaron los sacrificios, como un olor fragrante para Dios que empezó con el sacrificio de Noé después de salir del arca que los ayudó para preservar sus vidas en el tiempo del diluvio. Ahora, aquí viene lo más interesante, porque después que esto aparece, o sea, Manoah y su esposa se asombran. El texto hizo un milagro, o sea, maravilloso fue esto, que el ángel poco a poco subiera con el humo de la ofrenda. Ahora, después de eso, nace Sansón. ¿Y sabían qué significa Sansón? Sol o niño sol. La pregunta es, ¿por qué le colocaron eso a Sansón? Y ahí es donde muchos estudiosos, y yo también me vuelvo a añadir por eso, es porque, ¿por qué le colocaron Sansón? Porque Sansón tipifica eso, ¿no? El sol brillante. Entonces, lo más probable es que cuando este ángel de Jehová en esta escena asciende en la nube, han visto la Shekinah de Dios, la gloria del Hijo de Dios, en este caso de Cristo. Entonces, muy posiblemente en esta escena sea por el cual ellos le colocan Sansón, sol, por la brillantez que ellos han visto al ascender el ángel de Jehová. ¡Wow! ¡Qué dato más interesante! Acá me perdería hablando del sacrificio porque esto tiene una historia tremenda desde Noé.
Por eso, hermano, no se pierda panorama del Antiguo Testamento. Si se pierde una clase, no va a entender. No va a entender. Muy bien. Wow, un dato muy interesante acá. Vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente. Las hazañas de Sansón. Las hazañas de Sansón. No cabe duda que algunos de los jueces ya vistos anteriormente hicieron hazañas sobrenaturales, pero Sansón excede todas ellas. Antes de mencionar todas estas enseñanzas, debemos recordar que fue el Espíritu de Jehová quien proveía esta fuerza a Sansón. Muy bien, no olvide eso. ¿Por qué? Por el voto del Nazareo. Ahí está. Y esto por el voto del Nazareo, que implica que Sansón pertenecía a Jehová, por lo tanto lo iba a preservar, siendo usado también para castigar a los filisteos por la opresión sobre los hijos. Aquí vemos la soberanía de Dios, porque aunque Dios sabía que Sansón iba a tener muchos desatinos, él lo va a usar para castigar y poder dar venganza a los judíos. Entonces, vemos que aquí Dios sí está teniendo un orden. Recuerda también que esta es otra época también. ¿Cuáles fueron esas hazañas? Mata a un león joven camino a Timnat. 14:5 al 6 de Jueces, la primera hazaña. Y esto sí fue una hazaña porque el autor está notando algo importante del león. Era un león joven. Y los que han visto Animal Planet, los que ven muchos ese tipo de videos de animalitos, saben que el león en la etapa de la juventud es una fiera tremenda. O sea, es el rey ahí, ¿no? Es donde ya no está ni bebé, tampoco está. Pero esa etapa de esa juventud del león tiene una fuerza brutal, tremenda, es una máquina el león a esa etapa. No por nada el autor quiere reflejar eso. Era un león joven que rugía, dice, mientras Sansón iba camino a Timnat. Y Sansón, dice el texto ahí, que lo mató con sus manos como si fuera un cabrito. Primera hazaña de Sansón. Segundo, encuentra miel en el vientre del león, algo sobrenatural, algo que no se ha visto jamás. Lo que vemos ahora si son gusanos, carne en descomposición, pero ¿quién puede encontrar miel en medio del león? O sea, fue algo que obviamente fue una hazaña seguida o guiada también por el Espíritu Santo en la vida de este hombre llamado Sansón. 3. Mata a 30 hombres en escalón él solo y los despoja de sus vestidos, ¿no? La historia, ustedes saben que él hace un acertijo, una adivinanza, no la pueden responder los jóvenes, pero por la insistencia de la prometida, él revela la verdad, revela la respuesta, enfurecido va y mata a 30 hombres. Acá hay un dato importante, por eso los del Zoom no se vayan. Al final voy a decir un poco. Y ustedes, los del Facebook, los de YouTube, vengan al estudio del Zoom, pues vengan, ustedes quieren tener el regalito, el tiempo de comunión, vengan al Zoom. ¿Cómo? Ahí escríbame al privado y ahí nosotros vamos a estar sumándole a los grupos de WhatsApp. Muy bien, porque los hermanitos y hermanas del Zoom tienen regalito, tienen tiempos de comunión, pero también tienen examen, así que piénselo bien, piénselo bien. Muy bien, mata a 30 hombres en escalón, él solo, y les despoja de sus vestidos, ¿no? Solo, 30 hombres, hermano. Increíble esto. 4, o cuarta hazaña, cazó 300 zorras para destruir la cosecha de los filisteos. ¿Quién puede hacer esto? Tremendo este hombre. Y el texto no dice que los cazó, dice que los mató, sino los cazó nada más. O sea, estaban vivas estas zorras. Y ustedes saben lo que pasó, ¿no? O sea, había una zorra y otra zorra y las juntaba las colas y en medio de las colas, o sea, él amarraba las colas, las juntaba y ahí colocaba una antorcha, ¿no? Y dice el texto que colocando la antorcha con fuego, él mandó a las zorras así que escapen y con el fuego quemaban toda la cosecha de trigo, no solamente en la tierra, sino que la que ya estaba cosechada. O sea, hay una gran pérdida de los filisteos, ¿no? Ahora la pregunta es, hermano, una pregunta, ¿acaso estos animalitos, las zorras, no son peligrosos? Son peligrosos. Segunda pregunta, ¿cómo es posible que las zorras se dejen amarrar? No, aquí a Sansón alguien le ha ayudado porque alguien tenía que estar agarrando las zorras vivas y él amarrando las colas. ¿Cómo es posible esto, hermano Fernando? ¿Quieres saber la respuesta? ¿Sabes cuál es la respuesta? No sé. No sé cómo hizo esto él solo.
pero el texto dice que lo hizo. Obviamente, no hay duda que la intervención divina está actuando ahí también, ¿no? Utilizando también los recursos también de Sansón y utilizando también esos animalitos, cumplir también los propósitos de, obviamente, castigar a los filisteos, no solamente por lo que había pasado acá a los 40 años, sino también recordando lo que había pasado con Jefté, Gedeón, etcétera, que también peleaban contra filisteos. Wow, hasta aquí yo me sorprendo. Esto está mejor que la novela, hermanos. Ya me estoy ya me estoy imaginando todo lo que estaba pasando ahí. Mi mente está volando, hermano. Qué tremendo. Quinta hazaña. Mató a gran cantidad de filisteos en Timnat por la ofensa de ellos, ¿no? No sabemos el número, pero acá hay que matarlos. ¿Por qué? Porque, a ver, sigamos el cursor. Ahí están con el cursor, ahí se ve, ¿no ve? Entonces, miren aquí adelante. Voy a resumir rápido la historia de Sansón. Muy bien. Él llega a Timnat, se enamora de una mujer filistea. Muy bien. Va donde dice, papá, quiero casarme con ella. Y Dios estaba orquestando todo eso, ¿por qué? Porque al momento del rechazo, sabía que Sansón se iba a enojar y iba a causar también la destrucción de muchos filisteos. Por eso va a decir el texto, los padres no sabían que todo esto era encaminado por Dios. Así que Dios está utilizando las debilidades y las virtudes de Sansón. Atento a eso. Después de eso, mientras él va camino a Timnat con sus padres, él solo se encuentra con este león. Ahí miren el cursor, se encuentra con este león y lo mata y no les dice a sus padres. Muy bien. Luego, él desposan ya a la doncella, ya se va a casar y hay una fiesta de 7 días. Muy bien. Ahí se reúnen los jóvenes, porque para la época, según lo que el autor dice, es que los jóvenes solteros hacían fiesta, ¿no? Jóvenes solteros. Muy bien, así que los casados no iban. No iban los casados, solo solteros. Era una costumbre de los jóvenes. Se reunían, hacían fiesta, y esto es un dato muy importante que después le voy a decir, no se pierda por eso. Entonces, y él les dice, ¿saben qué? Jóvenes, amigos, tengo un acertijo, una adivinanza. Y les dice una adivinanza, ¿no? Y él les dice, a ver, dinos, pero antes dice Sansón, si adivinan esto o me dan la respuesta, yo les voy a dar a 30 vestidos de fiesta y 30 vestidos de púrpura. ¿No es cierto? Y le dice, a ver, ¿cuál es? Dice, ¿no? Y él dice, escuchen, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Ese es el acertijo, esa es la adivinanza, que no pueden ellos entender. No descubren eso y tenían 7 días. Muy bien. Si no adivinaban, ellos tenían que dar a Sansón 30 vestidos de púrpura y de fiesta también. Ahora, la prometida hace mucho porque los jóvenes le dicen, si no nos dices cuál es la respuesta del acertijo, te vamos a quemar a ti. Por eso él ha llorado los 7 días hasta que el 7º día, Sansón le dice la verdad, la respuesta. La respuesta era, el león es más fuerte y la dulzura son la miel, ¿no? Entonces, los amigos saben la respuesta, le dicen la verdad, y ahí es donde él, mira aquí adelante el cursor, él ahí mata a 30 hombres para conseguir los 30 vestidos que ya había prometido. Enojado de esto, porque ellos no iban a descubrir la adivinanza o el acertijo, se enoja, vuelve donde sus padres, deja a su prometida. ¿Y qué pasó ahí? Al volver, se le pasó el enojo, él vuelve a la casa allá en Timnat, donde su suegro, y se entera que el suegro le ha dado a la desposada al amigo de Sansón. Esto lo enfurece tanto, ¿no es cierto? Lo enfurece tanto y dice, ahora sí, a ustedes filisteos les voy a destruir. Y ahí él agarra 30 zorras y quema todo el cultivo. Por favor, siga la historia. Los filisteos se levantan y dicen, ¿quién hizo esto? Y dicen, Sansón lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Porque Sansón le dio su esposa a otro hombre. ¿Y qué hacen los filisteos? Por eso sigue la historia. Esta es una novela para mí. Los filisteos van a la casa de este hombre y a la que estaba desposada para Sansón, los queman vivos a los dos, al padre y a la hija, por hacer afrenta a Sansón. Ahora, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? Él va a matar gran cantidad de filisteos, porque ya los filisteos van a ir a arremeter contra Sansón. Muy bien. Y ahí Sansón va a decir, ¿por qué han matado al suegro y a mi prometida, aunque se casó con otro? ¿Pero por qué hicieron eso? Y los matan. Ahí entra esto. Mató gran cantidad de filisteos en Timnat
por la ofensa de ellos. ¿Cuál ofensa? Han matado a la desposada y al suegro, ¿no? Ahí vemos algo, obviamente, que venía mucho del orgullo del varón, ¿no? 6. Mató a 1000 filisteos en Liat con la quijada de un asno. ¿Qué pasa después? Estoy siguiendo la historia por si acaso. Los de Filistea, después de haber visto una derrota contra un hombre, Sansón, van y se quedan un momento, un tiempo ahí en llanuras de la tribu de Judá, ¿no? Entonces los de Judá dicen, ¿por qué vienen aquí ustedes? Es que aquí se está escondiendo Sansón y queremos capturarle, le dicen, ¿no? Y Sansón estaba escondido en una cueva. Los judíos, en este caso esa tribu, van, los de Judá, y se encuentran con Sansón y le dicen, Sansón, ¿por qué traes aquí enemigos? Entrégate de una vez. Y Sansón le dice, pero ustedes no me maten. Y ellos le dicen, no te vamos a matar, solamente te vamos a entregar a los filisteos porque no queremos tener problemas. Mira eso. Y lo atan de manos y pies con una cuerda nueva. Y era, no sé si, ¿por qué dice el autor nueva? Obviamente yo pienso que es porque era fuerte y era nueva. Se presentan ante los filisteos y Dios le da otra vez la fuerza, ¿no? Obviamente el Espíritu Santo desciende, se rompen las sogas a los 1000 filisteos en Liai. ¿No es cierto? Y ahí Dios hace otro milagro, que no lo anoté aquí, pero tú lo vas a leer. Dios hace que salga agua de la roca. Qué interesante eso, ¿no? Pero continuamos. Séptima hazaña. Escapa de Gaza destrozando una puerta con todo y pilares. Tremenda la fuerza de este hombre. 8. Derriba 2 pilares donde mueren muchos filisteos y también él perdería la vida en ese evento, ¿no? Entonces ahí están las 8 hazañas de Sansón. Las 8 hazañas de Sansón, obviamente todo en un marco de su tremenda fuerza. Y recuerde que la fuerza proviene de Dios. Muy bien, sáquenle una capturita ahí, voy a darle 5 segundos. Muy bien, avanzamos. La caída y fracaso de Sansón. La caída y fracaso de Sansón. Mientras más meditaba, esto estoy hablando de un pensamiento personal, mientras más meditaba y leía esta historia, no pude notar muchos factores importantes y aunque esta historia está cargada de momentos, personajes que hacen de la historia una verdadera drama, entendí las verdades de Dios. Por eso, amado hermano, no olvides esto. Y no solamente en el Antiguo Testamento, siempre ve la historia humana, pero también ve cómo Dios está actuando. No dejes ese pensamiento, porque aunque sí son actores humanos, personas, los que son protagonistas de la historia humana, no olvides que la persona más importante es Dios. Por eso yo te aconsejo que siempre veas las dos líneas. Mires cómo Dios está actuando y mira cómo el hombre está actuando. Es importante entender esa conexión trascendental en la teología bíblica. ¿Para qué? Para no caer en equivocaciones, para no irnos netamente en el humanismo, en la vida del hombre, y tampoco centrarnos netamente en lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, es que Dios trabaja, es que Dios es así, espiritual, Él lo hace todo. Eso es una exageración también. ¿Sabes por qué? Porque Dios sí hace, sí cumple su soberanía a través de una historia humana. Dios está enseñando sus principios, Dios está enseñando sus verdades, sí, pero está utilizando actores humanos. Por eso, amado hermano, no hay que irse a los dos extremos. Mirar solamente a los hombres con mirar solamente a Dios. Recuerde que Dios usa y los hombres están siguiendo el plan divino de Dios. Por lo tanto, hay una conexión dada. Ahora, nosotros hemos visto la historia de Sansón y Dalila como algo bonito, una traición, y ahí incluso le dice, no, no se debería llamar Sansón, tiene que llamarse Sonsón. ¿Por qué? Porque se equivoca, hace todo esto, dice, ¿no? Es que estamos mirando solamente el lado humano, y sí es cierto, pero también hoy conmigo vamos a ver el lado divino, cómo Dios está viéndose en esta historia, y qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Muy bien. Por eso escribí esta línea, ¿no? Porque mientras yo meditaba, yo hice algo concreto, algo cerrado, ¿no? Origen, desenlace y su causa, y ahí se acabó todo. Pero mientras leía, yo me iba dando cuenta muchos factores. Por eso no quise saltar esta historia y dar todo lo que puedo dar en esta historia. Ahora vemos esto. Entendí las verdades que Dios nos quería dejar en esta historia. Y más allá de las muchas dramas, porque sí es mucha drama acá, personales, está llena de enseñanzas espirituales para nuestras vidas. Esto es interesante porque vemos que esta historia está llena de dramas, pero no vemos que también está llena de enseñanzas. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Así que
Los que no quieren ser exhortados pueden ir saliendo. Así que los que quieren ser exhortados, quedaos, pueblo fuerte y resistid conmigo la exhortación. Sansón fue un hombre entregado a Dios por mandato del ángel de Jehová mismo, por el voto del Nazareo. Fue bendecido por él, fue protegido por él, pero aún así, él era un hombre con una naturaleza caída. Nota, cabe destacar que este es un tiempo distinto y que estamos en otra línea bíblica, muy diferente a la nuestra. No debemos hacer malas interpretaciones entendiendo que este libro es narrativo histórico. Recuerda que no podemos compararlo netamente con lo que vemos adelante, ¿no? Como el caso de Saúl. Saúl perdió su salvación porque el Espíritu Santo lo dejó. No. Tampoco aquí, mira, Dios está utilizando un hombre así. No. Recuerda que estamos en una otra línea temporal y aquí el propósito no es la salvación, aquí el propósito es la liberación del oprobio de Israel de los pueblos cananeos. No olvide ese factor importante, muy bien, pero siempre vamos a ver dos cosas importantes, el carácter de Dios en santidad y la naturaleza del hombre. Por eso te dije, la segunda generación y todos los hombres están demostrando algo, que así somos los hombres, que así es la humanidad. Y Dios nos está enseñando algo del pasado para que ese pasado afecte nuestro presente hoy. Así que yo ya me estoy por esta novela. Vamos a hacer una serie completa, creo, de Sansón. Ahí está. Y como hombre, su gran fracaso y caída fue por el tema de mujeres. La caída y el fracaso de Sansón tuvo un común denominador: mujeres. Desde acá se viene tremendo, hermanos, así que quédense. Ya muchos se están asustando ya. No, hermano, voy a decir como dice Chespirito, ¿no? Quedito les voy a dar, quedito les voy a dar. Algunos me dicen, sí, no, hermano, sí, pero ya exhórtanos, pero quedito me dicen, ¿no? Quedito, ya, hoy va a ser quedito nomás. Este tema fue, o este común denominador, fue el causante del fracaso, caída, y yo diría humillación de este hombre llamado Sansón. Ahora, veamos cómo fracasó Sansón. Los fracasos de Sansón en lugares y siempre era mujeres. Fracaso en Timnat, fracaso en Gaza, fracaso en Soret. Lugar que iba Sansón, miraba mujeres. ¿Cómo empezó todo esto? Porque cuando empezamos la historia de Sansón, qué privilegio que Dios mismo diga, va a ser de mí. El voto de Nazareo, yo lo digo. ¿Ha visto? Él dice, dame a Sansón. Sansón va a ser mío. O sea, eso ya es un privilegio. Empezó bien, con padres buenos que conocían al Señor, pero en su juventud, este joven va a arruinar su vida, que pudo haber sido uno de los hombres más influyentes de los 12 jueces de Israel. ¿Por causa de qué? Por causa de mujeres. Él llega a Timnat, hora de una mujer hermosa y sumisa filistea, y se obsesiona tanto con esta mujer que dice, papás, quiero casarme. No, ¿acaso no hay mujer aquí? Yo quiero casarme. Muy bien. Por culpa de esto, ha habido caso en Timnat y todo se ha complicado con los filisteos, ¿no? ¿Cómo él fracasa acá? Porque ya sabemos la historia, con su adivinanza, empieza a matar a desmedida, todo por causa de una mujer, irónico para mí, que al final ni se va a casar con él. El padre le va a dar nombre, incluso el texto dice al amigo de Sansón. Ya, aquí ya empezó todo, su vida de fracaso en su ministerio y también aquí en su vida personal, fracasaría. Él, después de todo esto y pasa lo de los filisteos, llega a Gaza. Y lo que el autor refleja de la visita de Sansón a Gaza es el encuentro con una mujer hermosa pero prostituta. Él se queda ahí y en Gaza él tenía que morir.
Ya estaba cerca a morir porque ellos dijeron, esperemos a la mañana, que duerma y en la mañana a primera hora lo matamos. Pero Sansón se levanta a medianoche y ahí es donde destruye la puerta y los pilares y sale, ¿no? Con esa fuerza tremenda a medianoche y bueno, no lo capturan. Pero si tú sigues la historia de la geografía bíblica, hermano, en este tiempo, este lugar de Gaza era un lugar de idolatría. No era un buen lugar. Ahora, ¿por qué Sansón va ahí? Por este tipo de mujeres. Para cumplir deseos de él. Pero hermano Fernando, ¿por qué Dios lo guarda? ¿Por qué Dios le da esa fuerza? Recuerda que está bajo el voto del Nazareo. Eso es muy importante, hermanos. Tercer fracaso. Fracaso en Soret. Y aquí viene la mujer más destacable. ¿Alguien sabía, hermanos, que Sansón se iba a casar en Timnat? ¿Alguien sabía que él se acostó con una prostituta? Nadie sabía eso. ¿Sabe por qué? Porque no leemos, pues, hermanos. Solamente vemos estas por cuentitos en la escuela dominical. Sansón y Dalila. No, hay mucha historia por detrás. Pero aquí llegamos a esta mujer. Una mujer hermosa, pero codiciosa. La vida de fracasos de Sansón siempre fue por mujeres. Alguien puede decir, hermano, pero aquí nos estás haciendo quedar mal a las mujeres, como que nosotros somos la piedra de tropiezo y todo eso, pero aquí yo veo tres tipos de mujeres. Por ejemplo, la mujer de Timnat era sumisa. Ella sí quería casarse con Sansón, pero él lo arruina todo. ¿Sabes por qué? Por su comentario de la adivinación, de la adivinanza, perdón, del acertijo. Si no era eso, aquí había un matrimonio. Porque por causa de eso, ella es amenazada de muerte, Sansón huye enojado y el papá la casa con otro hombre. Entonces aquí no vemos una mujer completamente corrupta, desviada. No, aquí ella sí quería casarse, pero Sansón lo arruina también. En el caso de Gaza, vemos un deseo pasional de Sansón y obviamente hay mujeres así, ¿no? Que cumplen este oficio para sustentarse, etcétera. Este es el oficio, como alguien dice, el primer oficio desde la antigüedad, ¿no? Pero vemos acá a Dalila, una mujer hermosa y codiciosa. ¿Qué estamos viendo acá? Y quiero que ponga atención a este dato. Siempre Sansón miraba a mujeres hermosas. Siempre eran mujeres hermosas. Y ahí es su tropiezo de él. Por ejemplo, en Dalila, ahí fue el acabóse con hombre. Dalila no amaba a Sansón. Dalila era codiciosa, porque cuando se enteran que Sansón ama a Dalila y Sansón hace todo por Dalila, se encuentran los filisteos con Dalila y dicen, si nos dices el secreto de su fuerza, te daremos cada uno de nosotros 1000 monedas de plata. Codicia, esta mujer no amaba a Sansón. Hermano, hay que entender una cosa aquí importante, muy importante acá. Siempre la mirada física nos va a hacer equivocar. Puede traer sentimientos equivocados, como Sansón. Por eso quiero que leamos lo siguiente. Proverbios capítulo 5, verso 1 al verso 11. Lo voy a leer yo, pero en la versión lenguaje actual, para que entendamos un poquito. A ver, creo que tenemos la Biblia acá, ¿no? A ver, vamos a ir a la Biblia acá. Y mira lo que el sabio Salomón, aunque él mismo tropezaría, diría tiempo después, ¿no? Proverbios, Proverbios 5. Mira, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven ciencia, es decir, conocimiento, sabiduría. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Esta es Dalila, esta es Dalila, esta mujer ajena extraña es Dalila.
Sansón estaba llamado a ser sabio y cumplir también la ordenanza de Jehová, porque el voto del nazareo se entregarse a la voluntad de Dios, como hizo también la hija de Jefté, entregarse a la obediencia de Dios, cosa que no hizo Sansón. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por sus pasiones. Él era un amante de la mujer hermosa, no hay duda de eso, pero eso también sería su caída, esa sería su destrucción. Él se encontró con muchas mujeres extrañas y Dalila es esta mujer, destila miel. No hay duda de que Dalila le decía, amor, Sansón, mi querido, o como en ese tiempo, ¿no ve? Oh, lo más precioso eres tú, Sansón, eres tan bello, hermoso, qué linda cabellera que tienes. Sus palabras de Dalila convencieron a Sansón. ¿Por qué crees que Sansón no se enojaba? Ya cállate, porque con la primera mujer le dice, dame la respuesta de la adivinanza, dime, Sansón. ¿Y qué le dice Sansón? Ni a mis padres les he dicho, y a ti te lo voy a decir, cállate, mujer, le va a decir. Y aquí, ¿por qué no hace eso Sansón? Porque ella, la primera, la segunda y la tercera vez sigue insistiendo. ¿Por qué? Porque aquí Sansón cayó rendido en esos labios, en esa labia de Dalila que Sansón quedó rendido en él. Mire el texto. Y su paladar es más blando que el aceite, palabras suaves, lindas. Pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sí es suave como la miel, lindo, blando, pero es una espada que al final te va a cortar, te va a matar. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino de la vida. Ahora pues, hijo, oídme, y no apartéis de las razones de mi boca, no te apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino. Eso no hizo Sansón. Otra hubiera sido la historia si Sansón hubiera hecho caso a las ordenanzas que ya estaba prescrito en la Torá. No había que casarse con gentil, él lo está haciendo. ¿Por qué? Porque era hermosa. Y no te acerques a las puertas de su casa para que no des a los extraños tu honor. Eso es lo que le va a pasar justamente a Sansón. Va a caer humillado por los filisteos y tus años al cruel. No sea que el extraño se sacien de tu fuerza y de tus trabajos estén en casa del extraño. Y Gimas, esto hizo Sansón. Al final, eso le costó lágrimas, humillación. Hermano, quiero decirte lo siguiente. La maldad también está en la vida de una mujer. Hay mujeres que son malas. Hoy en día también. Antes era, no, la mujer es bonita, no ve, el hombre es el malo. No. Hay mujeres muy malas, codiciosas, ambiciosas en nuestro país, en nuestro mundo, donde vivimos, donde habitamos. Las mujeres solamente quieren destacar para conveniencia propia. No digo todas, pero hay. A ti te hablo, joven. Ten mucho cuidado. Lee Proverbios capítulo 5, es un llamado a la sabiduría. Aléjate de esa mujer, linda por fuera, linda manera de hablar, pero tu fin. Sansón pudo tener un éxito en su carrera. ¿Por qué lo fracasó? ¿Por qué fracasó? Por mujeres. Un principio que aquí tenemos que aprender importante. Siempre nuestros deseos nos van a llevar al fracaso. Hay mujeres virtuosas, pero también hay mujeres malas, codiciosas, que nunca van a aportar a tu visión o misión. Alguien dijo, una mujer o te levanta o te hace caer, o te hace tropezar o te ayuda. Dos cosas van a pasar cuando tú te cases. Una mujer o te ayuda o te va a destruir poco a poco. No necesariamente como Dalila, codiciosa, pero tal vez puede amar más otras cosas. Dalila ama el dinero y algunas mujeres aman a sus hijos y al marido descuidan. A veces por esas cositas también se fracciona la relación. Muchos pensamos, no, es que el varón
pero a veces la mujer no hace méritos. El varón también rige eso. Hoy en día hay que entender eso. No dejemos todo el trabajo al varón. Las mujeres también tienen que llevar la relación adelante. No siempre esperemos todo del varón. Tu primer amor, esposa, y futuras esposas, nunca tiene que ser los hijos. Hablando en la familia, tu primer amor es tu esposo, no tus hijos. Por eso hay equivocación. El varón que se equivoca, el esposo, el trabajo es importante, proveer es importante y descuida a la esposa, descuida la relación, descuida el amor, la fraternidad con la esposa. ¿Y la esposa qué hace? Lo mismo. Los hijos, trabaja pues por los hijos, apura por los hijos. ¿Dónde está la plata? Por los hijos, por la casa, mira la casa. No saben unirse en amor fraternal. Cuando hay un divorcio, escuche lo que voy a decir. El varón culpa a la mujer culpa al varón. No es que él, no es que ella. Sepa esto, los dos tienen culpa. Tal vez uno más que el otro, pero tú también has fallado. Usted tiene que reconocer eso. Está bien, te has equivocado, no era creyente, pero si ha habido una ruptura, es porque dos han fallado. Así como dos se han unido, los dos han fallado en una ruptura. Y hermano, ¿por qué el divorcio? ¿Por qué todo esto? Porque miramos con los ojos físicos. Qué hombre, no, este hombre trabaja, gana muy bien, me puede mantener, podemos hacer muchas cosas juntos y al final no sirve de nada. Lo mismo pasa con una mujer. No, esta mujer es trabajadora, es atenta, buena mujer va a ser, no importa que sea buena mujer, lo importante es que sea buena cristiana o buen cristiano. Como Sansón a veces somos, ¿no? Qué mujer más linda, hermosa, qué linda cabellera, qué lindo su rostro, embellece y te enamoras. Lo mismo las mujeres. Qué chico tan lindo, qué linda su sonrisa, qué lindo sus gestos. Y al final, por eso, ¿qué dice Proverbios al final? La mujer virtuosa es aquella mujer que lo es por interior. Esa es una mujer virtuosa que adora, que honra a Dios. Y la palabra dice que el hombre que encuentra a esa mujer encuentra el tesoro más grande. Dios, ¿qué está mostrando aquí? Que no actúa por miradas humanas como nosotros. Él actúa por espiritualidad, por el corazón, no como Sansón. Enseña a tus hijos eso tú también. Papá, mamá, en vez que le digas, una mujer de tu carrera te vas a conseguir, una mujer alta como vos te vas a conseguir, no una mujer bajita. ¿Qué importa eso? Lo importante es que a tu hijo le ame, cristiana, porque si no es cristiano no le va a amar, va a haber separación. Lo mismo a las hijas, ¿no? Hija, yo estoy orando a un hombre que tenga buena economía, que te sepa mantener. ¿Qué importa eso? Ora para tu hijo, para tu hija, que llegue una mujer cristiana, que ame al Señor, que sirva al Señor, no importa que sea pobre, pero que ame al Señor con dedicación. Esa va a apoyar a tu hijo, a tu hija. Ahora entiendo yo por qué estoy solo. No hay mujeres que apoyen la visión. Hay cristianas, cantidad, pero cristianas, mi carrera voy a acabar, luego voy a hacer esto, luego proyecto de grado, luego esto, luego allá voy a empresa voy a abrir y yo digo, qué bien, que te vaya bien. Yo tengo otros planes. Voy a dar mi vida al Señor. Cristianos también hay, ¿no? Que dicen, ah, bueno, yo hago esto, mi mamá, mi papá, a mi papá me ha dado tanto, entonces por mi papá voy a vivir. Le quita hacerse una casa, un negocio, y yo le digo, qué bien, sigue adelante. No has entendido qué es el matrimonio. Porque en el matrimonio el hombre ama a su mujer y la mujer ama a su esposo por sobre todas las cosas, incluidos los hijos. Cuando no hay principios matrimoniales y principios de fe o verdades espirituales, nos vamos a equivocar. Varón, escúchame. Después la mujer también voy a exhortar. Varón, escúchame. ¿Quieres acabar feliz tus días? ¿Quieres vivir tranquilamente? Pide al Señor que te envíe una mujer que sepa amar, que sepa amar al Señor. Eso va a ser ella va a ser un buen apoyo y te va a decir, esposo, ¿dónde estabas? En la iglesia. Qué bien, esposo mío.
Esposo, ¿por qué no haces algo? Mira, el hermano Fernando está diciendo, siervos necesito, líderes necesito. Esposo mío, ¿por qué no te preparas? Pero tú sabes que estoy trabajando, esposa mía, deja el trabajo, como sea, vamos a sobrevivir. Yo voy a estirar incluso el dinero, pero prepárate. Yo quiero que tú sirvas al Señor. Esa es una mujer virtuosa. Pero hoy en día las cristianas, domingo es suficiente. El hermano Fernando está vendiendo libros. ¿Para qué tanto te vas a comprar? Nos vamos a ir fotocopiar nomás, nada más. Yo me acuerdo, hermanos, que un pastor decía, ha agarrado su libro que costaba 350 bolivianos. Llega a la casa feliz y emocionado porque voy a leer esto, voy a aprender más. La esposa, tanto gastas, ¿para qué gastas? ¿Y los zapatos de los chicos? No vivo de aquí en adelante. Si tú estás solo, pénsalo bien, pide al Señor, ora mucho. Cuidado que seas como Sansón. Parece bien, bien habla, su familia es cristiana, puede ser. El final, ¿cómo va a ser? También las mujeres. No se dejen influenciar por las palabritas. Qué bonito me dice, qué romántico. Al final eso se va a acabar. Lo importante es que siga al Señor. El matrimonio va a ser exitoso cuando los dos saben a quién sirven, por quién viven. Cuando cierren sus ojos físicos y abran sus espirituales. Ahí, mujer y esposo, felices van a vivir al Señor. Si usted quiere un buen marido, escuche, mujer, sea usted una buena mujer. Desde ya prepárese. Usted quiere un marido que ame al Señor, empiece usted a amar al Señor. Lo mismo al esposo, al joven. No esperes una que ame al Señor, por favor, una que ame al Señor. Si ni tú amas al Señor, si ni te disipulas, ni trabajas, ni haces obra para el Señor, a duras penas a la iglesia vas los domingos. Y así Dios quiere que te bendiga con una mujer especial. Dios dirá, yo no te voy a mandar a ti nada porque ni tú me obedeces. Vos me lo haces sufrir a una de mis princesas, diría Dios. Lo mismo para una mujer. Mira cómo Dios está mirando por las cosas. Trata de cerrar tus ojos físicos y empieza a abrir tus ojos espirituales. Y cómo Dios está mirando el matrimonio, cómo Dios está mirando las oraciones también. Hermanos, aquí hay tanto principio. No permitas que tu caída, que tu vida sea un fracaso, tanto social como espiritual, por culpa de una mala decisión. No hay más retorno. Sansón se equivocó y va a morir. No hay más. Se acabó su vida. Lo mismo para nosotros. Nuestros años van a avanzar. Haces una mala decisión. ¿Qué vas a hacer ya? Tomaste una mala decisión y así vas a tener que vivir con eso el resto de tu vida. Por eso, si usted cometió un error, no haga eso con los hijos. Enséñeles ya ahora. Sáqueles de la condición humana, del pensamiento mundano. Un buen partido, un buen esposo, que no sea morenito, que sea blanconcito así, porque nosotros somos así. Que sea de 1,80 para arriba. Bajitos no. Mucho hay que meditar, hermanos. El matrimonio es una decisión muy importante. Que tu hijo o que tu hija no se equivoque. Dale principios. Dile, te voy a contar la historia de Sansón, hijo mío. Y también hija. A veces un hombre puede cambiar nuestras vidas. O al fracaso o al levante. Lo mismo una mujer puede cambiarte. Cuidado que le toque una Dalila. ¿Dónde está tu hijo? A tu hija, a tu nieto, a tu nieta. ¿A lo espiritual o a mirar lo físico? Lo material, las posiciones. Cuidado, porque alguien dijo, ¿no ve? Caras vemos, corazones no sabemos. Lo importante siempre es centrarse en la espiritualidad. Sansón vivió el fracaso de las pasiones. ¿Centrado en quién? En mujeres. Bueno, y no es la última vez. También vemos, amados hermanos, que debido a esta debilidad, también sería el fracaso de algunos hombres importantes como David. Por culpa de su deseo con Betsabé, su familia se arruinó, su reina empezó a derribarse, él se enfermó, usted sabe la historia. Lo mismo con Salomón. Hermanos, Dios quiere que entendamos que esta flaqueza humana siempre es causada, siempre llevará a grandes fracasos. Mientras sigas viviendo y tomando decisiones por lo que miras, por lo que oyes y por lo que tocas, hermano,
derechito al fracaso te vas a ir. No importa lo que digan las demás personas. Hermano, te voy a decir una cosa, y los mayores aquí me van a apoyar, los que ya tienen 40, 50, 60 años me van a apoyar. El tiempo no regresa, no regresa. ¿Quieres vivir amargado toda tu vida? ¿Triste toda tu vida por causa de tu esposo o de tu esposa que en la decisión que has tomado mal? ¿O quieres vivir tranquila, en paz? Tal vez sin una casa buena, sin un buen trabajo, pero una esposa que te ame, que los domingos por la mañana te lleve a la iglesia juntos, que a medianoche el esposo te diga, esposa, levántate. ¿Para qué? Oremos. Esa es la relación que Dios quiere. Un esposo que una esposa le tome la mano y diga, oremos por el almuerzo, por la comida. Esposa mía, antes de dormir, le tome de la mano y juntos, rodillados, adoren a Dios. Gracias, Señor, por un día más, que puedo ver a mi esposa. Una esposa que el esposo, al irse al trabajo, Señor, oro por mi esposo, cuídamelo, guárdamelo, que venga con bien. Ese tipo de mujeres hoy no hay. ¿Dónde está el dinero? ¿A qué hora vienes? ¿Por qué sales tan tarde? Un día voy a hacer toda una serie de reflexiones de la vida matrimonial. Pero hermano Fernando, ¿no estás casado? Algún día lo estaré. Pero voy a dar principios, hermanos. Hace 3 años tenía miedo a hablar estas cosas, pero hoy ya no tengo miedo. No porque yo viva una vida perfecta, sino porque yo voy a enseñar la palabra de Dios y los principios bíblicos para que las demás personas, jóvenes, niños y adolescentes, no caigan como muchos de nosotros sí lo hemos hecho. Tratamos de sonreír afuera, pero en realidad es que nuestros matrimonios son un fracaso. ¿Por qué? Porque miramos con ojos físicos, oímos con oídos físicos. Otra vez alguien dirá, hermano Fernando, ¿dónde estabas hace 20 años, hace 15 años, hace 6 años? ¿Por qué no estaba acá? Ustedes, pues hermano, no me han buscado pues en YouTube. Finalizamos. Esta historia muestra una debilidad, ¿no? Muestra la debilidad del hombre, pero a la misma vez la maldad también de una mujer, y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y todo esto se envuelve a la falta de conocimiento de Dios. Sin duda, esta historia afecta nuestro presente de gran manera. De verdad, de gran manera afecta eso. No es una historia bonita nada más. Hay mucho que meditar, muchísimo que meditar en esta historia. La causa del gran fracaso de Sansón es que él veía y se enamoraba con los ojos físicos, con los ojos de sabiduría. Tal vez otra hubiera sido la historia si Sansón no hubiera sido tan centrado en lo físico. Sí, Sansón, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Cuando estemos en el cielo le voy a decir, Sansón, ¿por qué? Pero gracias a ti, aprendí, le voy a decir, aprendí. Cerrar los ojos físicos y abrir los ojos de sabiduría. Esta mujer me conviene. Esta mujer me va a ayudar. La mujer también, este hombre me va a ayudar, aunque no tiene un buen trabajo, pero ama al Señor. Aunque no tiene metas de progresar en esta vida, pero quiere servir al Señor. Hermano, qué lindo sería un esposo con una esposa. Esposa, feriado es, ¿qué hacemos? ¿Por qué no vamos a predicar? Qué hermoso sería una parejita, predicando, la mujer cantando, el hombre predicando. La mujer repartiendo folletos, el hombre anunciando el evangelio. Qué hermoso. Y Dios dirá, este hombre ha elegido con sabiduría, esta mujer ha elegido con sabiduría. Por tanto, bendiciones en este matrimonio. Pero cuando un cristiana se casa por miraditas, por lo emocional, por lo físico, no hay bendición, porque no ha sido con principios de sabiduría. Así que no seas un un Sansón. Hay una pregunta, y acá pongan mucha atención, hay una pregunta interesante acá, y es, ¿por qué los filisteos no mataron a Sansón? Mucha atención porque con esto finalizamos. Siguiendo la historia de Sansón, vemos que los filisteos querían matar sí o sí a Sansón porque había matado a mucha gente, destruido sus cultivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo interesante aquí es que cuando Dalila le corta la cabellera y ya lo atrapan, no lo matan, sino que le quitan los ojos. Y después lo van a humillar, haciendo una fiesta grande y trayendo a Sansón ciego y lo van a escarnecer. Lo van a humillar completamente. Y la pregunta es, ¿por qué no lo mataron? Y la respuesta humana
sería porque los filisteos quieren humillarlo como ellos los humilló a ellos, matando uno solo a 300, a 1000, etc. Esa es la respuesta humana. Pero la respuesta divina es otra, hermanos. Y mira, no sé si aquí te vas a caer como yo me caí de cabeza, o tal vez lo sabías. Pero escucha. La respuesta está en la humillación de quitarle los ojos. La soberanía de Dios nos permite ver esto, atentos, pues esta humillación a este hombre es algo que Dios usa para enseñarnos que nuestras miradas físicas siempre nos llevarán al fracaso. ¿Por qué le quitaron los ojos? Dios está enseñando ahí que lo que más atesoraba Sansón era lo que él veía. Y al momento de los filisteos quitarle los ojos, Dios está enseñando algo. Esos ojos físicos no sirven. Los ojos físicos llevaron al fracaso a Sansón. Hay que aplicar lo que Jesús dijo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, porque mejor te es estar tuerto y entrar al reino de los cielos. Sansón no hizo eso. Y esta humillación Dios lo permite para enseñarnos a nosotros que nuestra mirada física, natural, siempre nos va a llevar al fracaso. Y aunque no nos vamos a sacar los ojos como Sansón sin los dos ojos, hermanos, es hoy el momento de que tú cierres esos ojos físicos y abras los espirituales. A nada le condujeron a Sansón sus ojos físicos, a nada. Lo único, al fracaso. Si tan solo Sansón hubiera abierto los ojos espirituales, otra sería la historia. ¿Qué vas a hacer tú? ¿No te das cuenta que los ojos físicos siempre te van a engañar? La belleza es pasajera. Los recursos son pasajeros. El dinero es pasajero. Eso la vista quiere. Por el capítulo 2:17, la seducción o los deseos de los ojos. El ojo quiere, anhela, quiere tocar, quiere mirar, quiere seguir. Escucha lo que voy a decir para finalizar. Que esta historia te enseña a ti que tu mirada física siempre te va a llevar al fracaso si la sigues. Pero si la cierras hoy y cortas cualquier acción física, tú vas a ir a la victoria. ¿Por qué? Porque vas a cerrar esos y vas a ver los de Cristo. Vas a ver los de sabiduría, los espirituales. Y esa vista te va a guiar a la vida. ¿Por qué? Porque esa vista espiritual sigue a Cristo y la vista material física te sigue a ti. Entiende eso. No caigas en una vergüenza, humillación completa como este hombre. ¿Qué decides tú? ¿Guiarte por lo físico al fracaso o guiarte por lo espiritual a la victoria y al gozo? ¿Quieres vivir días felices, alegres, hermano, aquí en la tierra? Sigue la voluntad de Dios y todo va a salir bien. Sansón, donde vemos un genuino arrepentimiento y la respuesta de Dios en su última hazaña, siendo un hombre de fe. Aunque él ha perecido de esta manera, es un hombre de fe, lo dice Hebreos 11. Sansón no es un ejemplo a seguir, eso es cierto, no hay que aprender esto de Sansón. Pero al igual que muchas personas como Lot, esta historia nos enseña que la salvación es... Sansón se equivocó. Sansón se dejó guiar por sus instintos. Y ahora está en los cielos. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. Por eso, si usted me está mirando, se ha equivocado en el matrimonio, ha hecho muchas cosas malas, no importa. La salvación es por gracia, siempre cuando uno entienda lo errado de su vida y se arrepienta, como Sansón. Él dijo al Señor, toda mi vida lo hice mal. Señor, dame una última vez las fuerzas para vengar mi humillación y matar a estos que oprimen a tu pueblo. Y Dios se lo concedió. Ahí estaba ejerciendo arrepentimiento y fe. Y Sansón se salvó. Por eso está en la galería de la fe, amado hermano.
Es lo mismo hoy en día nosotros miramos nuestra vida pasada, equivocaciones, tormento, sufrimiento, aflicción, amargura, etcétera. Pero mira eso y dile hoy, Señor, una cosa te pido. Dame de tu salvación. Dio una vez fuerzas. Yo te pido que me des tu salvación y me ayudes a vencer no a muchos filisteos, sino a muchas distracciones, atracciones que he hecho en mi vida pasada. Sansón es un ejemplo de lo que no se debe hacer, pero también de lo que sí se debe hacer. La diferencia es en qué tiempo lo vamos a hacer. ¿Lo vas a hacer al final de la vida como Sansón o lo vas a hacer ahora? La decisión es tuya. Mi nombre es Fernando, ha sido un placer estar con ustedes. Hemos finalizado la segunda parte de la estructura de jueces, ¿no? Los 12 jueces de Israel. La siguiente semana entramos con el desenlace. Si a usted le está gustando estas enseñanzas, ayúdenos en compartir, comparta a otras personas para que la bendición se extienda también. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Bendiciones. Bendiciones, pastor.